Buenas a todos. Aquí le venimos a hablar en esta presentación sobre conceptos de programación claves en C Sharp. También agregan al proyecto integrar controles y personalizables del mismo y ocultan el entorno del desarrollo que se puede fijar. Solution Explorer. Soluciones Explorer muestran la estructura de los proyectos y archivos. Estos archivos o soluciones de Explorer tienen varias propiedades que son archivos del proyecto que muestran estructuras, también soluciones del proyecto que permiten gestionar y eliminar, renombrar archivos y opciones para agregar. También permiten navegar dentro del proyecto en diferentes aspectos y también integran varios controles de versiones. También pueden tener una agrupación jerárquica de carpetas y archivos. Ofrecen rápidamente propiedades del proyecto. Errores de Lisp. Solución. Errores de Lisp. Son errores o advertencias y mensajes que muestra el compilador, la cual muestran en pantalla las advertencias de los mensajes del compilador clasificados clasificados por los problemas de ciberseguridad. También permiten navegar en diferentes líneas de código con errores. También actualizan en tiempo real la compilación del dicho código y ofrecen corrección o sugerencias dentro del mismo. También aparecen o se encuentran columnas y descripciones de archivo y código organizadas en los mensajes. Prop de Windows o propiedades de Windows. Las propiedades de Windows son ventanas para ver y modificar propiedades del objeto o control seleccionado. Estos muestran objetos seleccionados que permiten editar propiedades de tiempo del diseño. Organizan propiedades, categorías de diseño de datos y comportamiento. También permiten cambiar nombres, objetos visuales, las cuales son legiblemente. Estos ajustes específicos de los controladores o comportamientos se utilizan dinámicamente. Objetivos seleccionados ofrecen propiedades de solo lectura y edición. USI. Declaración e importancia de espacios o nombres para acceder a clases o librerías sobre métodos sin usar nombres completos. Dicho nombre se utiliza de una manera más corta, la cual ofrece facilidades sobre claras funciones, sin duda sobre nombres completos. Estos pueden mejorar la legibilidad del código, la cual reduce la cantidad estructurada del código en sí, porque pueden colocarse al inicio de los archivos CS, facilitando el uso del comportamiento como SQL, formulario, tablas, etc. Estos permiten accesos a métodos predefinidos o clases. Namespace. Agrupa clases y tipos de evitar conflictos de nombres organizados en código, ya sea el tipo de clase. Ah, el namespace tiene agrupadas las clases para evitar conflictos, como ya dije. Mejora la organización del código para mejor legibilidad, facilita grandes proyectos y mantenimientos. También puede acceder a clases dentro de un espacio o nombre con using. Puede definir el inicio de archivos. También puede pertenecer a una namespace único o común que puede ser animado. Class Program. El Class Program contiene
el punto de entrada de las aplicaciones main y la inicialización principal, la cual tiene varias propiedades, como el punto de entrada principal de las aplicaciones, contiene el método main, la cual es importante para la programación, componentes clave de la programación, aplicaciones, configuración inicial y instrucciones de ejecución. También interactúa entre el usuario y otras clases. Los buttons son botones interactivos que ejecutan acciones cuando se permitan. Estos botones son de diferentes tamaños, personalizables, colores, estilos, entre otros. Las propiedades que tiene son soporte para eventos como clic, mouse, entre otros, acciones como cuando son presionados, como ya dije, el tamaño, el color, el estilo. eh, Se pueden habilitar, deshabilitar según la condición. Eh, Su manejo es de teclado, mouse, entre otros. Y se le pueden poner estilos como borde o fondo. Groupbox son contenedores con bordes y títulos para agrupar controles relacionados. Estos controles tienen varias propiedades, las cuales son agrupadas en otros controles. También se organizan, lógicamente, en secciones. Pueden mostrar títulos, bordes, ani- anidamientos de controles. También aclaran las interfaces de los usuarios, afectando todos los controles dentro. El label, texto fijo para mostrar información o describir controles. Estas informaciones tiene varias propiedades que son mostrar textos y estático y directamente con el usuario. También permite fuentes, colores, estilos de textos. Estos textos son dinámicos mediante el código y asocian a otros controles. También en formularios y descriptivos etiquetados. Los link labels, etiqueta que actúan como hipervínculo interactivo para soportar eventos clic para opciones como abrir URLs. Esta tiene varias propiedades que es similar al label y interactúa como hipervínculo, como ya dije, a abrir URLs, estilo de enlaces, también se pueden cambiar colores al hacer clic y también se pueden navegar dentro de las aplicaciones y en la web y se puede también permite manejar enlaces visitando o no visitando. También hay eventos para interactuar. Make text box. Campo de texto como formato predefinido para restringir la entrada de datos. Tiene varias propiedades como texto que sigue como formato predefinido. También para restringir tipo de datos, fecha, números. También impide entrada de datos incorrectos. También tiene formato deseado. También automática de datos de validación. También para contraseñas, mostrando caracteres de entrada como misteriosos. También el formato de el tiempo real, integral, menú extremo, barra de menús para organizar comandos y opciones
de la aplicación. Esta barra de menú tiene crear menús desplegables para diferentes categorías, las cuales son archivos, editar, corregir, agregar, entre otras. También soporta menús animados, accesos directos, también eventos en clip que integra fácilmente. También estructura, aspectos personalizables, iconos y teclas rápidas, mejorando en la navegación y uso de las aplicaciones. Panel. Contenedor flexible para agrupar y organizar controles como opciones de desplazamiento. Estos desplazamientos del panel y opciones son contenedores flexibles para organizar otros controles. También tienen de diseños complejos o áreas específicas en la view y también contener cualquier tipo de control, visualización de múltiples elementos, animamientos de otros paneles, manejos de layouts dinámicos. Picture Box. Los Picture Box son controles para mostrar imágenes. Estas imágenes se pueden soportar en varios formatos como RPG, GIF, PNF, entre otras. Estas imágenes también muestran mostradas en las interfaces, son actualizadas dinámicamente con nuevas imágenes. También soportan eventos como click, mouse, entre otros. También son gráficos y iconos visualizados y personalizables en cuanto al borde y alineaciones. Progress Bar o barra de progreso. La Progress Bar o barra de progreso es una barra que indica visualmente el progreso de una tarea. Esta tarea o barra de progreso tiene varias propiedades, las cuales son de un valor mínimo y ascendente a un valor máximo y puede ser ajustable. También esta barra de progreso, como lo dice su nombre, muestra el progreso de las tareas como cargas o descargas. También se puede identificar eh, mediante mostrando un progreso continuo, ascendente, y también retroalimentación visual de progreso largos. Textbox. El textbox es un campo para entrada y edición de texto. Este campo muestra soporte de texto en una o varias líneas donde se puede integrar el texto, se puede personalizar en alineaciones, colores, fuentes. También permite validar de datos ingresados, puede ser usada como un campo de contraseña. eh, También soporta la selección, manipulación del texto y también tiene entrada de texto por el usuario. Time, componente que ejecuta acción en intervalos de tipo definido. En esta categoría tiene varias propiedades con ejecución de código en intervalos regulares, también intervalos de tiempo en milisegundos. También utiliza eventos TIC para realizar acciones repetitivas. También controles, animaciones, tareas programadas. También segundos en segundo plano, sin bloqueo de la UI. Open Field DAO.
cuadro de diálogo para seleccionar archivo en el sistema. Permite al usuario seleccionar un archivo deseado del sistema. También exploración de archivos, muestras en una ventana. Y para limitar los tipos de archivo. También permite completar archivos seleccionados, abrir, cancelar, integrar botones, archivar en la aplicación, inicializaciones de direcciones específicos. Databyte. Databyte, conjunto de estructurado de datos almacenados y gestionados electrónicamente. Estos datos almacenados se organizan en grandes volúmenes de datos. Se permiten ejecutar en SQL para manipular la base de datos. También se puede soportar transacciones para asegurar la integridad. El sistema de SQL, mi SQL o etcétera, puede gestionar con sistemas. Estructuras en una tabla, columna, fila o datos ofrecen mecanismos de autentización y permisos. Gate to base, proceso de conexión utilizado de una base de datos específica. Esta base de datos tiene varias propiedades como conexiones utilizadas en una base de datos específica también y consulta SQL para manipulación de datos. Accede a tablas, a registros a través de SQL. Puede insertar, eliminar, actualizar datos. Crea vistas y procedimientos de almacenado y grandes cantidades de datos. Conexiones válidas en el servidor de base de datos. Tabla. Estructura de base de datos organizada en filas, registros y columnas y campos. Estas estructuras son almacenadas dentro de una base de datos, como ya dije, en filas, columnas. Eh, También cada columna define un tipo de dato, entero, texto, etc. También representa un registro individual, identifica cada registro y tiene una clave primaria. Crea relaciones con otras tablas y almacena información de manera estructurada. Registro. Fila individual de una tabla que representa un dato completo. Estos datos en la tabla o fila contienen datos correspondientes a cada columna. Se pueden identificar por una clave primaria. Pueden ser con comandos SQL, insert, adapter y entre otros. Eh, Representan una entidad completa en la tabla. Estos registros de otras tablas pueden estar relacionados y se pueden recuperar datos específicos fácilmente. Campo. Columna de una tabla que define el tipo de datos y su contenido. El campo es lo que definimos del dato, que puede contener texto, número o fecha. Esto almacena atributos específicos de un registro. También puede tener restricciones como unique, not null y también forma parte de un esquema de una tabla. Puede mejorar la velocidad de búsqueda, crear relaciones entre otras tablas, entre otros. Dato. Dato es el valor específico almacenado en un campo
de un registro. El dato se almacena en el campo de las bases de datos, ya sea en una tabla. Puede ser de distintos tipos, numérico, texto, fecha, entre otros. Tiene representación específica de un registro. Se puede consultar mediante SQL. Se encuentra dentro de una tabla. Puede utilizarse en cálculos que pueden buscar actualizaciones, protegiendo por mecanismos de integridad y seguridad. SQL es un lenguaje para crear, modificar y consultar bases de datos mediante una conexión. El SQL es un lenguaje que crea una nueva base de datos con el Create Database y también Create Tabla que crea una tabla en un campo específico en Select, From, Insert, entre otros, facilitan la manipulación y consulta de datos usando para regestionar, almacenar y recuperar información y consultar de la misma. SQL Client. SQL Client es un conjunto de clases o .NET para interactuar con SQL Server. Estos son espacios o nombres en .int para interactuar en base de datos SQL. También puede integrarnos como SQL Connection, SQL Command. También hay conexiones con el servidor SQL. Ejecuta comandos desde aplicaciones.net y también administra conexiones, transacciones de datos, entre otros, y también manipula o proporciona métodos de manejar errores en DSQL, también comunicaciones con base de datos y aplicaciones en C#. También SQL comandos que ejecuten SQL comandos en la base de datos. SQL exception maneja excepciones específicas de SQL. SQL connection, como uno lo dice, administra la conexión con los datos en la base de datos de SQL. También SQL con open, como uno lo dice, abre conexiones de base de datos por la misma. SQL client, close, SQL close, cierra la conexión con la base de datos y también facilita el trabajo con base de datos dentro de la aplicación .NET. New Data Source. Asistente para agregar y configurar una fuente de datos en el proyecto. Esto tiene agregar una fuente de datos al proyecto, conexiones de bases de datos en el servicio web. También permite seleccionar tipos de datos, SQL, etcétera. También configura las conexiones, propiedades existentes, integra fuentes de datos de la aplicación, controles visuales, aplicaciones Windows From, Windows From o Web From. Data Source. Ventana que muestra la fuente de datos disponible para arrastrar el formulario. Esta ventana es visual, la fuente de datos conectada en el proyecto, puede soltar campos en formularios, puede controlar con datos de la base de datos, actualizar automáticamente las funciones de datos e interfaces gráficas para gestionar fuentes de datos, herramientas de diseño, formularios, manera visual, interactuar con datos proporcionados. Dataset. Copia en memoria de datos desconectados de la base de datos.
Es decir, que desconectado de la base de datos permite trabajar con datos locales en SQL, contienen tablas, relaciones y restricciones de datos, ser rellenado, actualizado mediante SQL. También puede representar una copia de datos de memoria cuando no tiene una conexión con la base de datos. También permite trabajar con datos locales y también contiene, al igual que la base de datos, tablas, relaciones y restricciones de datos. Se pueden rellenar, actualizar mediante SQL Adapter. También se usa comúnmente para mostrar datos de controles como Data Write View y permite múltiples tablas en el mismo tiempo. Data Grid View, control para mostrar y gestionar datos en forma de tabla. Estos datos se organizan en una tabla que tiene columnas, filas, entre otras. También permite mostrar datos en forma de tabla, como ya dije, editar, actualizar datos, filtrar, filtrado de columnas, ordenadas, entre otras, enlazar directamente con fuentes de datos, permite de diseño y comportamiento personalizable, también visualización de grandes contenidos de datos. Ahora tenemos Connection String, catálogo, Integra Security. Es una cadena que define la conexión de la base de datos en destinos y métodos de autenticación. Estas Connection String, cadenas contienen los detalles de las conexiones de base de datos, las cuales se integran en catálogos específicos de nombres en la base de datos a la que se conectan. También la Intersecurity define si se usa autenticaciones en Windows. Incluyen detalles, servicios, bases de datos, facilitando conexiones a bases de datos SQL en aplicaciones específicos para interpretar correctamente, almacenar, archivar las configuraciones. Sí. Test connection. Verificación de que la conexión en la base de datos funciona correctamente. La conexión en la base de datos posee procesos de verificación de la conexión dentro de ella misma. También realiza configuraciones en cadena sobre la misma conexión, indicando mensajes de éxito o fallo. También errores de la configuración, accesibilidades al servidor de la base de datos, también cadenas que sean correctas y también configuración de la base de datos en una función común a que asisten. Nextbox, cuadro de diálogo para mostrar mensajes y opciones de usuario. Trim, Share, Petron. No sé mucho inglés en verdad, pero bloques para manejar errores y devolver valores desde el método. Eh, también tenemos, también tenemos varios que facilitan la interpretación del usuario mediante cuadros de mensaje, soportan el personalización de botones en diferentes estilos. En el diálogo REST ¿vale? Es para manejar errores y devolver valores desde otro método, las cuales también pueden facilitar el manejo de errores en un tiempo de ejecución, manejar estabilidades, flujos del programa, cierres inesperados por errores, capturas de excepciones específicas y generales. Focus. Estable de foco en un control. Client. Se utiliza para limpiar el contenido de un control. Snable. Enable. Habilita y deshabilita el control. Start. Inicia
un proceso con un tiempo. Stop, proceso iniciado y se detiene. ¿Ya? Diferencia entre application.exe y versus punto .close. La diferencia es primero el cierre de todas las aplicaciones en punto .exe y en punto .close lo segundo es solo el formulario actual. Esto se refiere a que en, en punto .exe se cierran todos los procesos que se hayan abierto dentro de el programa en ejecución y punto .close cierra la ventana específica que te muestra en la primera interfaz. Splash. El Splash es una pantalla de inicio, de bienvenida mientras carga las aplicaciones. Esta pantalla de inicio se utiliza como método de bienvenida para la apertura de otras aplicaciones, las cuales se muestran el logo, el nombre o el logotipo de la misma aplicación. También permite componentes en segundo plano mientras se ejecuta el Splash. También puede incluir una barra de progreso. También puede normalizar automáticamente tras el tiempo o cuando la aplicación esté lista. También suele personalizarse con gráficos e interfaces básicas de la misma aplicación que dicha se ejecutará después. Login. Proceso de autenticación del usuario mediante credenciales, la cual le permite acceder a una base, a integrar sus datos a una base de datos. Es un proceso de autenticación del usuario dentro de una aplicación que requiere cuyo método una contraseña y un usuario. También le permite verificar los datos en la base de datos del usuario y la contraseña. También tiene la opción de recuperación de contraseña y actualización de la misma. También opciones de recordar un usuario o cerrar sección. Puede mejorar la seguridad de la aplicación al proteger los datos. Menú o interfaz de usuario. El menú o interfaz de usuario es un sistema de navegación básico de opciones y comandos dentro de la interfaz donde se muestran cuyo acceso a la misma. También dentro del sistema de navegación se encuentran diferentes comandos o categorías como el archivo, editar, ver, actualizar, entre otros. También soporta submenús animados, las cuales se utilizan para ilustrar cuyo menú. También se encuentran funciones, configuraciones, facilidades de acceso rápido dentro de la misma y proporcionables cuanto al estilo y estructura, mejorar al usuario la introducción al sistema, organizando la interfaz. Consulta, mantenimiento, ayuda, reporte, mensaje o alerta. La consulta la consulta o función y todo son funciones comunes para buscar datos, modificar, dar soporte, generar informes, alerta de usuario, mostrar información de la aplicación. Esto también permite consultar, recuperar datos dentro de la misma. También la ayuda proporciona información sobre el uso de la aplicación. Reportar genera información basada dentro de la base de datos. Mensajes de alerta, la cual identifica errores o eventos sobre la misma. Acerca de, también muestra informaciones sobre aplicaciones. Estas funciones son comunes en aplicaciones orientadas al usuario final.